Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este su programa, Espíritu Santo, ven. Como siempre, los invitamos a que nos acompañen a una poderosísima oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, pues hoy queremos compartir, pues pudiéramos decir, un tema un poquito delicado. Hemos puesto como título este programa, espero que se esté escuchando bien, porque ya no sé si me coloqué bien el micrófono para acá o para allá. Hemos puesto como título este programa algo relacionado. Si ustedes nos hicieron el favor de acompañarnos la semana pasada, estuvimos compartiendo con ustedes así en grandes rasgos un debate que se dio entre un sacerdote jesuita y un ateo, y el pensar de cada uno de ellos. La persona, como les comentaba la semana pasada, la persona que los entrevista lo hace con el fin de tener respuestas, porque las dos personas que estaban siendo entrevistadas son personas de tercera edad, como les decía, casi entrando a la cuarta. Y la pregunta que les hacía el conductor era cómo enfrenta, le hizo las preguntas a los dos, ¿no? Primero al padre Manuel, sacerdote jesuita, cómo vive un hombre de fe la proximidad de la muerte. Y palabras más o menos, la respuesta que dio el padre Manuel fue, pues que en la paz de Dios, sabiendo que llegado el momento, él entraría en esa etapa del no tiempo, que es parte de lo que también explicamos hace 2 semanas, fue hace 2 semanas. En el no tiempo. Y miren, hace 2 semanas que estaba yo tratando este tema, pues no me imaginaba que iba a pasar por una situación de una situación familiar muy dolorosa, ¿sí? Y que una persona de lo más querida para nosotros iba a partir a ese no tiempo, ¿sí? En ese momento que se llevó a efecto este programa de hace 2 semanas, pues pensábamos que ya las situaciones que mamá le había tocado vivir ya estaban superadas, ya íbamos de salida. Pero parece ser, yo no sé si a ustedes les ha tocado también este tipo de situaciones, los que han tenido enfermos en su familia, pues como que se alivian para partir. Y lo que pasa es que en ese alivio
uno siente como que ya pasó la crisis. Y bueno, ¿qué decirles, no? No dudaría que la gran mayoría de los que vean este programa, ahorita, mañana, después, o lo compartan, les ha tocado situaciones similares o parecidas, ¿no? De saber que, inclusive aún cuando haya un enfermo que está grave, no estamos preparados para ese momento, ¿sí? Es una situación, un duelo que es muy personal, pero que en situaciones de fe se vive de diferente manera. Y efectivamente, como lo decía el padre Manuel, la explicación que daba como sacerdote, no solo como sacerdote jesuita, sino como maestro y doctorado en teología, en conocimientos del universo, doctor, pero estoy diciendo de memoria, doctor en universidades sobre el cosmos, cómo se desarrolla. Y también les compartíamos nosotros esa maravilla que es la bóveda celeste, ¿no? Cuántas limitaciones de nosotros, mis hermanos, como seres humanos. A mí, y creo que como nunca he entendido lo que el padre Manuel nos quiso decir cuando comentó que el conocimiento, vuelvo a decirlo, lo estoy diciendo con mis palabras, ahorita no traigo los apuntes de hace 2 semanas, pero lo que logré entender es que él decía que cómo enfrentaba él la proximidad de la muerte, y la pregunta era directa por la edad que el padre Manuel tenía, que por cierto ya falleció, que en paz descanse, pero decía que la enfrentaba en paz, sabedor que lo que hasta ese momento sabía era más que suficiente para tener la certeza de que llegado el momento es solo como abrir otra puerta, ¿sí? Y entrar en el no tiempo, en esa eternidad en la que creemos los que nos movemos, vivimos y existimos en la fe de la otra vida, ¿sí? Y entonces él también añadía, que es la parte que me gustó muchísimo, que cuando él entrara ya en el no tiempo, que él ya entró en el no tiempo, así como también mamá entró en el no tiempo. Él explicaba que el no tiempo es que nosotros terrenalmente estamos acostumbrados a medir los tiempos por horas, por días, por meses, semanas, años. Y cuando llega ese momento que ya está marcado, que solo Dios lo sabe, entramos en esa situación donde ya no cuenta de esta manera, ¿sí? Y él nos explicaba que pues para ese misterio que todavía existía en su mente, ese gusto de que llegado ese momento entendería todas las cosas que aún le faltaban por entender, ¿sí? Y en estos misterios hemos hablado muchísimo en diferentes programas, lo que es el sentido salvífico del sufrimiento, ¿sí? Muy difícil de entender, muy difícil de aceptar, pero bíblicamente la palabra de Dios nos muestra que es un misterio a través del cual Dios nuestro Señor nos pide que ofrezcamos nuestros sufrimientos. Entonces,
en este debate, la respuesta que da el Padre Manuel, que es una respuesta hermosa, porque él habla de la materia, de lo que llegado el momento queda en la tierra y cómo el alma espiritual es la que trasciende a ese no tiempo, ¿sí? Y también la respuesta que da aquel hombre declarando que era una persona de muchos conocimientos, que muchos estudios, inclusive políticos, había escrito varios libros, pero que él respondía de una manera, bueno, para nosotros como creyentes, él respondía de una manera soberbia. Él decía, pero es que usted que es creyente, le decía el Padre, dice que va a morir en paz porque cree que hay algo después de la muerte. Pues déjenme decirles, le dijo el ateo, que yo también voy a morir en paz porque estoy convencido que no hay nada más después de la muerte. Y comentábamos en ese programa de hace 2 semanas que pues la triste realidad es cuántas personas hoy viven con esa manera de pensar, con esa certeza para ellos, ¿no? Me venía a la mente aquel momento donde nuestro Señor le pide a un joven que lo acompañe en que sea parte del grupo, y él le responde, déjame primero que entierre a mi padre. En una de esas bendiciones, explicaciones que nos daba también quien en paz descanse, el Padre Gerardo Sandoval, de este texto bíblico, deja que entierre primero a mi padre. Decía, no es que ya se hubiera muerto el padre y que nuestro Señor estuviera en desacuerdo con que no vaya a enterrarlo, sino que el joven lo que estaba pidiendo era más tiempo, que iba a esperar a que su papá falleciera y ya después seguiría al Señor, ¿sí? Y la respuesta de nuestro Señor, maravillosa respuesta, le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Y ese es el problema, mis hermanos. ¿Cuántos están muertos para la vida eterna? ¿Cuántos están muertos para la otra vida? ¿Sí? ¿Cuántos viven pensando que llegado el momento todo se termina? Entonces, esta situación de estas 2 respuestas de un creyente y de un ateo, cómo se enfrentan o cómo están preparados para recibir ese momento final. Me viene también a la mente cuando nuestro Señor está ante 2 ladrones. ¿Qué manera de morir? Los 2 estaban en la misma situación que nuestro Señor, en el mismo sufrimiento que nuestro Señor, pero el ateo estaba muriendo en la desesperación, en la angustia, en el miedo, en el terror de la muerte que se le venía encima. Mientras que el otro ladrón recibió, mis hermanos, esto es importante, la bendición de una conversión de último minuto, ¿sí? Hermosa, bella, de la manera como se dio, pero que es algo a lo que no nos podemos arriesgar. Nosotros no sabemos si vamos a tener esa oportunidad que tuvo el buen ladrón, Dimas, de escuchar a Dios mismo hablando, de escuchar a Dios mismo perdonando y haberse arrepentido él y reconocerse pecador, ¿sí? Entonces,
¿cómo muere o cómo se acerca? La pregunta es, ¿cómo vive un ateo la proximidad de la muerte? Hay otro momento que esto es más, ya lo cuenta nuestro Señor como una parábola. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, viene siendo Lucas 12:20. Y bueno, es lo mismo. Las personas ateas, mis hermanos, por voluntad propia, porque se cierran, porque en esta entrevista este licenciado ateo, él decía, unas palabras que dijo él, dice, yo creo en lo que entiendo. Y el sacerdote trataba de explicarle qué era la materia, ¿sí? Qué era el espíritu, pero él contestaba, no me interesa lo que usted me quiere explicar o convencer, ¿no? Y ese es el problema. No entienden y no quieren entender. ¿Y saben qué pasa, mis hermanos? Que la gran mayoría de las personas que viven en estas situaciones, y viven en estas situaciones, un amigo tuyo, un hermano tuyo, una prima, un hijo, un padre, que viven en una situación como ateos. Si ustedes quieren, no confesos, se pueden decir católicos, pero viven realmente como ateos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos la forma de vivir es más que suficiente, porque el aceptar que hay otra vida y aceptar que vamos a tener, llegado el momento, un juicio particular, nos lleva al cambio, ¿sí? Nos lleva a la transformación. Y ellos no están dispuestos a ningún tipo de cambio, a ningún tipo de sacrificio, ¿no? Y este hombre que narra, por favor yo les pediría que se vayan a leerlo completo, Lucas 12, todo Lucas 12, pero llega un momento en que Jesús les pone como ejemplo a un hombre que tuvo una super cosecha y que sus graneros, sus almacenes ya estaban rebasados. Y él lo único que dijo, bueno, pues es que tengo que hacer otros para almacenar todo esto que estoy recibiendo de cosecha, superior a la que él pensaba, ¿no? Lo estoy diciendo con mis palabras, obviamente. ¿Y qué le contesta nuestro Señor? Porque lo está diciendo como una parábola. Necio, le dice, esta misma noche te reclamarán el alma. ¿Para quién será todo lo que estás guardando? ¿Sí? Y la necedad, mis hermanos, es algo muy usual entre los ateos, ¿sí? Que ni entienden ni les interesa entender. Y la misma palabra de Dios nos va llenando, nos va enseñando, nos va marcando el camino, mis hermanos, ¿sí? Con esta situación de estos dos debates, hay un momento también en la palabra de Dios en la que se nos aclara que Dios revela a los humildes la verdad y ciega a los orgullosos, a los soberbios, ¿sí? A los que responden como este ateo, que no están abiertos a decir, bueno, a ver, sí, me interesa, quiero saber, quiero entender, quiero conocer, ¿no? Simple y sencillamente cierran su mente, cierran su corazón, tienen un corazón de piedra, ¿no? Y la santa palabra de Dios nos da tantas enseñanzas de lo que necesitamos para conocer la verdad y a dónde nos va a llevar esa verdad. Entonces, viendo estos ejemplos, ¿sí? Y estas experiencias, pues hay que compartir, mis hermanos, ¿sí? Les decía cómo recibe
un ateo, pues no, o cómo se prepara o de qué manera recibe la proximidad de la muerte, pues la recibe como algo que en la gran mayoría de los casos le va a llegar muy tarde, va a pasar mucho tiempo y tienen que vivir y gozar a su manera. Ahorita que digo a su manera, precisamente pues me han tocado varios, ¿cómo se puede decir? Pues varias misas de difuntos. Decía una persona hace poco, no sé qué está pasando, pero todos los días se muere alguien, ¿no? Y esto por encontrarnos en las iglesias, ¿no? Y pedía que si le podían a su difunto cantar ese canto comercial de A mi manera. Y entonces le dije, ¿has analizado esa letra? Me dice ella, ¿por qué? Porque es una ofensa a Dios. ¿Cómo se te ocurre aquí en la casa de Dios venir a gritar que has vivido o que el difunto vivió a su manera? ¿Sí? Nosotros tenemos que vivir a la manera de Dios, no a nuestra manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos cambiando el sentido, mis hermanos, de muchas cosas? Y uno de los textos bíblicos que pude encontrar para ese momento que, como les he compartido, nos ha tocado vivir a nosotros como familia, que son esas luces de esperanza que el Señor nos revela a través de su santa palabra. ¿Cómo debe de morir o cómo debe esperar la muerte una persona de fe? ¿Sí? Y está en el libro del Apocalipsis estas palabras. Para los que quieran anotar, Apocalipsis 14:13 dice lo siguiente. Entonces oí una voz. Déjenme aclarar lo siguiente. Cuando se habla del Apocalipsis, pocas personas tienen interés en ir a este último libro de la Biblia, cuando es un libro de esperanza realmente. Recordar y compartir por aquellos que lo ignoran, que fue revelado por un Jesús resucitado a un hombre que estaba encarcelado, uno de sus apóstoles, en la isla de Patmos, por ser creyente, por ser evangelizador, por tener fe, ¿sí? Entonces, a través de visiones, nuestro Señor Jesucristo le hace ver cómo es esa tierra prometida, cómo es esa nueva Jerusalén, a dónde vamos a ir las personas que hagamos ese esfuerzo por vivir nuestra fe, por compartir la palabra de Dios, por darla a conocer, ¿sí? Por levantarnos de las caídas, porque santos no somos. Y es tan hermoso, ojalá, mi hermano, sí es importante que este libro procures tomarlo en algún curso parroquial, para que cualquier duda que te surja, que te van a surgir, las puedan ir aclarando. Pero las palabras que nuestro Señor en este santo y último libro del Apocalipsis son palabras de esperanza, ¿sí? Nos dicen, Él nos enseña cómo hacerlo, ¿sí? Y entonces dice este texto bíblico de este libro de Apocalipsis 14:13. Entonces oí una voz que decía desde el cielo, escribe esto. Felices desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras
los acompañan. Qué importante, mis hermanos, que morir en el Señor, mis hermanos, y aquí nos los explica, es ir acompañados de las cosas buenas que se nos presentaron y que no le sacamos la vuelta, que sí las vivimos, que sí las hicimos, que sí compartimos. Es tan importante, mis hermanos, en estos días de novenarios que estamos teniendo por mamá María de la Luz Hashimoto Rodríguez, que en paz descanse. Hemos tenido la bendición de muchas formas, de muchas preguntas, inquietudes a nivel familiar, ¿no? Y una de las cosas maravillosas es que hablan de que cómo nos vamos a presentar ante ese momento final. Entonces aquí se nos dice, si tú fuiste una persona que tomaste en serio el hacer obras de misericordia, de ayudar al necesitado, de compartir, porque el necesitado no solo es el que necesita alimento físico, también está el necesitado, mis hermanos, el que es pobre del conocimiento de la palabra de Dios, y que nosotros tengamos la oportunidad de escucharlo, de compartirle esta santa palabra de Dios, para que sepan que vamos alguien decía, en un tren, pero el destino final, ¿sí?, es esa tierra nueva, ese cielo nuevo, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá lágrimas, ¿sí? Y todo esto se nos revela de una manera maravillosa a través del libro del Apocalipsis. Y también en esta reflexión, cuando nos toca vivir una pérdida, un dolor de esta naturaleza, recordar la importancia de las obras de misericordia. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y cómo sabemos a dónde van nuestros muertos? ¿Sí? Y yo le comentaba que tenemos una bendición enorme, primeramente por la palabra de Dios, ¿sí? Recordando el Evangelio de San Lucas, creo que es 14:15 o 15:14, por ahí va, cuando la palabra de Dios nos invita a que cuando demos un banquete, mis hermanos, no invitemos a los amigos, a la familia, no invitemos a los vecinos, que invitemos a los pobres. Y añade, qué suerte para ti, porque ellos no tienen con qué pagarte. Y termina diciendo esa frase, tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Fíjense qué bendición. Tu recompensa a todas las personas, mis hermanos, que tomen en serio esta santa palabra de Dios y que volteen a ver al pobre, al necesitado. Como les decía, no solo en lo físico, también el necesitado de la palabra de Dios, el necesitado de que te sientes a escucharle, le compartas, lo invites a los cursos parroquiales, lo invites a incorporarse a algún apostolado, a algún movimiento parroquial. Pero sobre todo le invites a decirle, ¿sabes qué? Nos espera una tierra nueva. Nos esperan cosas maravillosas, ¿sí? Y no te las puedes perder. Hemos desperdiciado, mis hermanos, tantas gracias, ¿sí? Y precisamente de esta manera hablaba el Padre Manuel como diciendo, es que lo que aún aquí no logro entender, allá lo voy a entender, ¿sí? Allá se me van a abrir todas las verdades, ¿no? Entonces, en ese último libro del Apocalipsis, vámonos a leer algo de este último libro del Apocalipsis.
También tenemos, mis hermanos, lo que a través de nuestra iglesia y de nuestros santos, que es una de las bendiciones grandes de los pilares que tenemos como Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Esas experiencias, esta parte ya se las he compartido, ¿no? Pero tiene que ver con la necesidad de que tú, mi hermano, y pues yo diría casi con seguridad que todos los que vean este programa y lo compartan después, y lo vayan a ver hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, un año, qué sé yo, tienen familiares que han fallecido, no los dejes abandonados, no los sueltes, no des por hecho, porque es muy dado decir, ya está en el cielo, ya descansó. Mis hermanos, ¿sí? El mismo San Pablo decía que él castigaba su cuerpo, ¿sí? Porque él decía que después de salvar a otros, él podía ser eliminado. O sea, él no se daba por salvado, San Pablo, ¿no? Entonces, la misma palabra de Dios nos revela que hay un lugar donde todavía nosotros tenemos que ir a purificarnos. Principalmente cuando nuestro Señor les dice, todo pecado les será perdonado, menos el que levante calumnias contra el Espíritu Santo, dice el Señor, no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra. ¿Qué quiere decir? Hay otra vida, que es el lugar de la purificación en el purgatorio, donde todavía la misericordia de Dios nos perdona pecados. Pero esos pecados, mis hermanos, de los que están ahí, en ese lugar, bueno, primero, el tener el conocimiento, la certeza, que en sí el purgatorio ya es un lugar de bendición. Digamos, casi pudiéramos decir, ya la hicimos, porque del purgatorio solamente para arriba. Pero también es un lugar en el que todos los que todavía permanecemos en la tierra, tenemos en nuestras manos el poder ayudar a nuestros familiares que están ahí, no dar por hecho que ya subieron, ofrecer misas, ofrecer oraciones, ganarnos indulgencias a favor de ellos e inclusive ofrecer ayuda a los pobres a nombre de ellos, porque ellos están detenidos ahí, ellos y ellas están detenidos en ese lugar por situaciones, faltas, pecados que no lograron, no sé qué palabra usar, pero no lograron, digamos, confesar o no lograron reparar, ¿sí? Porque reparar es muy importante. Entonces, cuando el Señor les dice, en la palabra de Dios, dice, a los que le están diciendo, nuestro Señor acaba de hacer un exorcismo, y pues los que siempre lo acusaban, escribas y fariseos, dicen, no, es que ese lo hizo con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, Ave María Purísima. Entonces Jesús les replica, todo pecado le puede ser perdonado al hombre, inclusive que hablen en contra del Padre, en contra del Hijo, pero el que se atreva a calumniar al Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra, ¿sí? Entonces, mi hermano, no nos confiemos. Nuestros seres queridos que han partido, la mejor manera de amarlos, la mejor manera de recordarlos y de ayudarlos es ofreciendo por ellos, porque ellos ahí no pueden ya. Después, cuando se entra en ese no tiempo, ya no se puede reparar. Ellos pueden orar por nosotros. Sabemos por los santos, que algunos santos que el Señor les ha permitido estar en esos lugares, sabemos que a algunos de ellos se les permite que conozcan ellos cómo estamos aquí en esta vida.
Sabemos, inclusive acuérdense que también les hemos compartido que la misma Santa Bernardita de Lourdes, que la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción, se le manifestó a Santa Bernardita de Lourdes, estando ella en el convento, ya muy enferma, creo que era tuberculosis. La va a visitar un obispo porque cuando ella estaba en el convento únicamente y bajo unas reglas muy estrictas podía ella recibir a algún obispo, ¿sí? La tenían así como muy recluida. Y ese obispo, que era un obispo incrédulo de que realmente la Santísima Virgen se le hubiera manifestado a Santa Bernardita, después de platicar con ella y que ella pues le narró lo que realmente había pasado en esa gruta, llega un momento en que el señor obispo, pues con todo ese entusiasmo de haber recibido directamente de ella ese testimonio, dice: es que en realidad eres una santa, le dice el señor obispo. Y Santa Bernardita: me encantó, porque Santa Bernardita dice: no, ¿sabe qué? Por favor, señor obispo, no me haga esa publicidad, porque si no, cuando yo muera, ¿a mí quién me va a sacar del purgatorio? Santa Bernardita de Lourdes, ¿a mí quién me va a sacar del purgatorio? Entonces, el mejor regalo, el mejor abrazo, el mejor gesto de cariño y acompañamiento que le podemos dar a las personas que amamos y que se nos han adelantado es ayudarlas a salir de ese bendito lugar, en el cual solo puedes ir subiendo a través de nuestras oraciones, nuestras santas misas, nuestros rosarios, que ganemos indulgencias para ellos, y que en la misma palabra de Dios, en el libro de Sirácides 21, se nos dice que también ellos los apoyemos, ¿sí? Que sean beneficiarios de nuestra generosidad, dice el libro de Sirácides 21, o sea, que los que han partido sean beneficiarios de nuestra generosidad. ¿De qué manera nuestra generosidad? Mandando decir misas, dando banquetes a los pobres a nombre de tu hijo, de tu hija, de tu papá, de tu mamá, de los que han partido. Pero recordar también lo siguiente: todas estas bendiciones también se las podemos mandar a hacer a los vivos. ¿Tienes algún familiar que sientes que está alejado, que no le interesa, que vive como ateo? Intercedamos por ellos, mis hermanos. Mandemos decir misas por ellos. Oremos, intercedamos por ellos. Ofrezcamos obras de misericordia por ellos. La palabra de Dios maravillosamente nos va dando los medios, ¿sí? Nos va diciendo cómo. Y es precisamente en este libro de Apocalipsis, desde el Apocalipsis 1, cuando revela San Juan, ¿quién es el que se lo está diciendo? Dice: esta es la revelación de Jesucristo, ¿sí? Y dice San Juan, él: me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y por haber proclamado a Jesús. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Y todo son indicaciones, bendiciones, promesas que Dios hace, ¿sí?, para todos nosotros. Inclusive hay un momento en que, ¿se acuerdan que decíamos cuando nuestro Señor le dice al joven: deja que los muertos entierren a los muertos? Bueno, pues aquí también, ¿sí? Una de las palabras de nuestro Señor en el Apocalipsis dice: conozco tus obras. Nuestro Señor Jesús resucitado: conozco tus obras. Te crees vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto.
pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. En ese mismo, porque es el Apocalipsis 3, ojalá lo puedas leer completo, es cuando también dice, ¿cuántas veces, mis hermanos, el Señor nos ha hablado a través de un hecho, a través de una palabra, de una santa misa, de la invitación que nos hace un hermano a la oración? Y no tenemos tiempo, ¿sí? Entonces, Él toca a la puerta de nuestro corazón. Y aquí nos lo dice, mira que estoy en la puerta y llamo, ¿sí? A la puerta de tu corazón, mi hermano. Y lo dice de esta manera. Seguramente tú ya lo conoces, pero ¿cuántos no lo conocen? Por eso es importante compartir. Dice Jesús, mira que estoy en la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Qué bendición, en serio, ¿sí? Luego hay un momento en que este mismo libro del Apocalipsis habla de que cómo entraban unas personas, como no tengo la menor idea de la experiencia que debe haber sido para el apóstol Juan estas revelaciones. Como decía San Pablo cuando fue llevado al tercer cielo, no sé si en mi cuerpo, fuera de mi cuerpo, pero yo estuve allá, ¿no? Y seguramente de esta misma manera le pasó a San Juan en la isla de Patmos. Dice, uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Todo eso que se le fue revelado en ese lugar, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, también le fue revelado, guardando todas las distancias, obviamente, porque Jesús sigue hablando, mis hermanos, para provecho nuestro y para gloria de Dios, en este libro de la Santa Misa, ¿sí? Que le fue revelado a una mística boliviana. Cuando en ese momento de la Santa Misa, el Señor, por pura misericordia, le permite a ella, dice que llega un momento, ¿sí? Dice, de pronto empezaron a ponerse de pie. Todo esto pasa durante la Santa Misa, que ella, para gloria de Dios, el Señor se lo revela para compartirlo con nosotros. De pronto empezaron a ponerse de pie unas figuras que no había visto antes. Era como si del lado de cada persona que estaba en la catedral saliera otra persona, y aquello se llenó de unos personajes jóvenes, hermosos. Iban vestidos con túnicas muy blancas y fueron saliendo hasta el pasillo central, dirigiéndose hacia el altar. Dijo la Santísima Virgen, observa, son los ángeles de la guarda de cada una de las personas que están aquí. Es el momento en que su ángel de la guarda lleva sus ofrendas y peticiones ante el altar, ¿sí? Aquí hablaba de los ángeles de la guarda, pero estoy yéndome a ¿dónde son? Y se había llegado el momento de la consagración, al momento del más maravilloso de los milagros. Del lado derecho del arzobispo, hacia atrás, en forma también diagonal, una multitud de personas iban vestidas con la misma túnica, pero en colores pastel, rosa, verde, celeste, lila, amarillo. Sus rostros también eran brillantes, llenos de gozo, parecía tener todos la misma edad. Dijo Nuestra Señora, son todos los santos y bienaventurados del cielo, y entre ellos también están las almas de los familiares de ustedes que gozan ya de la presencia de Dios. Esos son los que ya gozan de la presencia de Dios. Mis hermanos, a los que podemos sacar del purgatorio con nuestras oraciones, con nuestras ofreciendo las santas misas,
ofreciéndole ayuda a los pobres a nombre de ellos, ganando la indulgencia plenaria que nos concede la Santa Madre Iglesia. Pero luego dice, habla de otras personas. Delante del altar empezaron a salir unas sombras de personas en color gris que levantaban las manos hacia arriba. Dijo la Virgen Santísima: son las almas benditas del purgatorio que están a la espera de las oraciones de ustedes para refrescarse. No dejen de rezar por ellas, piden por ustedes. Ellas están pidiendo constantemente por nosotros, pero no pueden pedir por ellas mismas. Son ustedes quienes tienen que pedir por ellas para ayudarlas a salir, para encontrarse con Dios y gozar eternamente. No olvidemos a nuestros hermanos en ese lugar santo que es el purgatorio, mis hermanos, ¿sí? Y entonces decíamos que hace estas declaraciones del libro del Apocalipsis, ¿sí? Todas estas, precisamente en este libro del Apocalipsis hay un momento en que se refiere, déjenme ver dónde está, aquí está. Cuando habla de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva, también nos habla de la segunda muerte. La primera muerte, mis hermanos, es la muerte física de este cuerpo que va a sufrir la corrupción. La segunda muerte es la que viene después de nuestro juicio personal. Y el cuidado, mis hermanos, que debemos de tener, de estar nosotros preparados y de ayudar a los demás a prepararse. Dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Esto nos lo dice en Apocalipsis 21. Pero hay otro momento en que nos hace una aclaración de los que no vamos a llegar a esa tierra nueva y ese cielo nuevo. Dice: pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. ¿Y cómo podemos evitar esa segunda muerte, mis hermanos? Tratando de ser parte de ese ejército que el Señor sigue formando, ¿sí? Aceptando, viviendo lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? No debemos ser sordos, ¿sí? Los que están con vestiduras blancas, dice la palabra de Dios, ¿sí? Les hablaba de Santa Bernardita. Hay otro momento también, ¿sí? Y recordaba precisamente por estos momentos que nos ha tocado vivir ahora que hemos estado en el novenario, que es una bendición. Y me puse a pensar, a reflexionar, en el caso de lo que nos ha tocado vivir como familia, ¿no? Estando ahí en el rosario, le decía al Señor: ignoro cuántas veces y cuántas oraciones dijo mamá para este momento, cuando el Ave María nos dice:
Dios te salve María, en la alabanza, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, esa alabanza, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Toda esa primera parte es alabanza, acción de gracias. La segunda, ¿cuántas veces? Cuando los años que hemos rezado el Santo Rosario hemos dicho, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cuántas veces, mi hermano, has dicho esa oración? Ruega por nosotros los pecadores, ahora, Santísima Virgen María, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y se lo estamos diciendo y se lo estamos pidiendo. La Santísima Virgen no es sorda a nuestra petición, a nuestra voz, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición del Dios te salve María, llena eres de gracia. Primero la alabanza, el reconocimiento, que es un acto de fe maravilloso, y luego viene la petición. Hay una oración, mis hermanos, que déjenme, la estoy buscando, que entre todas las bendiciones que el Señor nos ha, bendito sea Dios, nos ha regalado, ¿sí? Ahí no la encuentro. Déjenme ver si la encuentro. Están muchas oraciones que nosotros podemos hacer para ayudar a las almas benditas del purgatorio. Creerán que no la encontré. Se las prometo para la próxima semana, según yo la tenía aquí. Es la oración a Santa Gertrudis, ¿sí? A través de la cual, con esta oración de Santa Gertrudis, se pueden sacar almas del purgatorio, ¿sí? Pues esto solo Dios lo puede hacer, solo Dios le puede conceder. Claro que es en un acto de fe, ¿sí? Y recordar que la fe es algo que nosotros tenemos que pedir todos los días, en cada momento, ¿sí? Compartamos. Acompañemos a nuestros difuntos en ese camino que han recorrido, que han iniciado, algunos hace poco, otros hace meses, otros hace años, pero no los abandonemos, que aunque el purgatorio es un lugar santo, ellos ansían estar en la presencia del Dios vivo, ¿sí? Y sabemos cómo hacerlo, queramos hacerlo, ¿sí? Esa oración de San Gertrudis no la encontré, pero se la prometo la próxima semana. Y si no, la puedes encontrar en YouTube, en Google, ¿sí? En lo que es ese momento. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. La sigo buscando, Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. No abandonemos a nuestros seres queridos en el purgatorio. Oremos, ofrezcamos, reparemos a nombre de ellos.